Gracias a Dios, estamos en la segunda parte sobre los 10 mandamientos, el cual lo estamos resumiendo, esos 10 mandamientos, a 2 mandamientos, como dijimos en el video anterior. Estos dos, como el Señor le dijo a los fariseos, Él les dijo que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica esto de amar al prójimo como a nosotros mismos? Yo creo que si habláramos respecto de este tema, nos encontramos que para nosotros, los seres humanos, obviamente cristianos también, da mucho trabajo, es muy costoso, implica un tremendo esfuerzo el poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En realidad, ¿cómo puedo yo demostrar y entender que yo tengo que amar más a mi prójimo que a mí mismo? Y cuando estamos hablando de prójimo, estamos hablando de personas que conocemos y de personas que no conocemos. Quiere decir que tenemos que empezar por nuestro hogar. Si verdaderamente nosotros queremos ser buenos cristianos, tenemos que demostrar que verdaderamente estamos preparados para amar nuestro entorno. Cuando hablamos de entorno, estamos hablando de nuestra propia familia. Hay hogares en los cuales el matrimonio está totalmente dividido por opiniones, por discordia, en algunos casos por infidelidad. En algunos otros casos uno trabaja y el otro no, uno sirve al Señor, el otro no. Entonces, uno puede que trabaje, el otro no quiera trabajar. Entonces, se forman conflictos dentro del hogar. Si yo como hombre, como esposo, como dueño de casa, como varón de Dios, como cabeza del hogar, no estoy dispuesto a honrar a mi esposa como ayuda idónea, como mujer, entonces quiere decir que no estoy preparado todavía para amar a mi prójimo, porque ella es mi prójimo y aún ella es mi prójimo más cercano a mí. Es muy fácil, nosotros decimos que amamos realmente, que amamos a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos nosotros para amar a los hijos de nuestro prójimo antes que a nuestros propios hijos? ¿Cómo decimos nosotros que podemos soportar cosas de nuestro prójimo antes que soportar cosas de nuestro propio entorno familiar? Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos. Y un buen hombre de Dios, no hablemos de líder, a mí la palabra líder no me inspira mucha espiritualidad. A mí la palabra líder no me termina de convencer. Yo diría, si nosotros queremos ser hombres de Dios, o en el caso mujeres de Dios, entonces tenemos que entender que tenemos que buscar la forma de que podamos llegar a comprender lo que el Señor quiso decir. Él simplificó todos los mandamientos y los resumió a esos 2 mandamientos. Por otro lado, es un interrogante que personalmente me hago y se lo dejo como para que usted también
lo medite. ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos lo que tenemos alrededor? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no estamos dispuestos y tenemos problemas con todas las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo puede un hombre de Dios estar predicando la palabra santa y aborrecer a su propia familia? ¿Cómo puede un hombre ir a predicar un sermón cuando desprecia a sus propios padres? ¿Cómo puede un hombre de Dios predicar la palabra y aborrecer su entorno familiar? No importa si se golpean, no estoy hablando. Con el solo hecho de haber diferencia, por eso la Biblia enseña, si tenés diferencia con alguien, ni siquiera vayas a poner tu ofrenda. No pongas tu ofrenda si tenés diferencia con alguien dentro de la congregación. Si tuviste un problema con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con algún hermano, no pongas tu ofrenda, porque es maldición, no es bendición. Arregla tu problema primeramente con Dios y con tu entorno, con tus hermanos, con tu prójimo, con tu familia. ¿Qué evangelio podemos predicar, varones, mujeres de Dios? ¿Qué evangelio podemos predicar cuando nuestro propio testimonio da calamidad delante de los demás? Estamos predicando algo que en realidad nosotros no lo estamos cumpliendo. Por eso el Señor dijo claramente: amarás al Señor tu Dios, porque nosotros solemos decir que amamos a Dios. Claro, es lógico que amamos a Dios. Ahora, ¿cómo nuestro prójimo puede saber si verdaderamente amamos a Dios? Si algún entendido se diera por meditar en la palabra de Dios, como dijo Job, si hubiera un entendido que me diga dónde y cómo encontrar a Dios, si hubiera un entendido que supiera profundamente algo sobre la palabra de Dios y dijera cómo puede darse cuenta la persona que verdaderamente nosotros amamos a Dios. Yo les puedo decir a ustedes que amo a Dios, y ustedes qué constancia pueden tener que verdaderamente amo a Dios. Si en realidad no amo a mi prójimo, entonces que amo a Dios estaría por verse. Y le digo, un día todas las cosas van a salir a luz. Un día todo va a ser expuesto. Un día vamos a estar delante del trono del Señor. Varón, mujer de Dios, quiero decirte algo, porque a veces estamos confundidos o no entendidos o no queremos entender que va a haber un día en el cual todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. Y ese será el día en que nosotros tendremos que dar cuenta. Y va a haber un día en el cual todo va a salir a la luz. Y quiero decirte algo que es muy importante. Hasta que Dios enjugue toda lágrima, hasta que Dios en el día de la separación de esta tierra seque toda lágrima
de nuestros ojos. Habrá un tiempo en el cual nosotros estaremos en la fila y podremos ver aún a aquellos que se han perdido recibiendo el castigo eterno. Varón, ¿cómo está tu entorno familiar? ¿Le estás hablando a tu familia de esta salvación tan grande? Mujer, ¿cómo estás con tu esposo? Varón, ¿cómo estás con tu esposa? Tu esposa es ayuda idónea, es el vaso frágil. ¿La cuidas como tal? ¿La honras como tal? Mujer, ¿honrás al varón como cabeza del hogar? ¿O es un hombre golpeador el cual no es digno de esa honra? Quiero decirte que un día nosotros vamos a estar frente a ese tribunal y miraremos con nuestros propios ojos como nuestros seres queridos que perdieron su salvación serán echados a su perdición eterna. Luego de eso vendrá el tiempo en el que el Señor secará toda lágrima y pasaremos a un gozo eterno en la eternidad. Pero mientras tanto, esto no es inconsciencia, esto es algo consciente. Nosotros vamos a tener una vida eterna en el cielo consciente y aún en el paraíso hasta el día del juicio va a ser nuestro gozo consciente. Y aquellos que no aceptaron y aquellos que se perdieron por no aceptar la palabra de Dios van a estar en la antesala del infierno, que es el Hades, hasta el día del juicio, donde saldrán a luz para pasar delante del gran tribunal del Señor. ¿Estás hablando a tus seres queridos? ¿Realmente estás amando a tu prójimo? Si verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces estamos en el camino correcto. Esto no lo podemos maquillar, no lo podemos disfrazar, esto es una realidad. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo más a la mujer de mi prójimo que a mi propia esposa, pues entonces soy un hipócrita. Si yo realmente valoro más el esfuerzo de mi familia que el esfuerzo de mi propia familia, fuera de mi familia, yo valoro más lo que son los demás, pero tengo una familia que me está acompañando y está cruzando cada día las barreras, venciendo para poder llegar al reino de los cielos. Entonces eso tiene que tener una compensación de parte nuestra, honrarlos como tal, pero sin olvidarnos que también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Estaremos dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Los 10 mandamientos están resumidos en estos dos, sobre todo en el segundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos expresar que amamos a Dios. Tú no lo vas a saber. Yo no voy a saber si tú amas a Dios más. Pero nuestro testimonio por amar a nuestro prójimo va a declarar un día si verdaderamente amamos a Dios o no amamos a Dios. La voz